Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden declarar conmigo en esta noche? El que comenzó, diga en mí. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Amén. Y es palabra de Dios. Quiero compartir esta noche por unos minutos esta hermosa carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia que estaba allí en Filipos, una iglesia también que en su momento fue perseguida, una iglesia que lucharon en contra de la fe que ellos tenían, lo que el apóstol Pablo había enseñado y había marcado a fuego en sus corazones. Pero me llamó poderosamente la atención este versículo y sobre eso quiero hablar en esta noche. Esta palabra tiene como título, para aquellos que toman apunte o nos siguen por las redes sociales, Dios nada deja incompleto. ¿Y cuántos lo creen? Dios nada deja incompleto. Decirle al que está al lado tuyo, así muy con respeto, no es como tú, decirle, ni como yo. Dios nada deja incompleto. Y lo declaro en esta noche sobre la iglesia. Declaro esta palabra en el nombre de Jesús. Estamos entrando al último mes del año 2022 y tal vez en muchos todavía no haya respuesta, pero te quiero declarar esta palabra. El que comenzó la buena obra la está perfeccionando hasta completarla en tu vida. Amén. Porque Dios nada deja incompleto. Y mire, si vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, allí capítulo 1, todos conocemos, capítulo 1, primer libro de la Biblia, allí nos encontramos con la creación de Dios, ¿sí? Como en el poder todas las cosas fueron creadas, esta obra maravillosa de la creación de Dios. Y dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Mire, esta palabra de Génesis capítulo 2, el versículo 2, quiero en esta noche leerlo o tomar la versión Dios habla hoy. Dice, perdón, en la NBI, el mismo capítulo 2, versículo 2 dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado. ¿La había dejado inconclusa? ¿La había dejado a media? Que dice, había terminado la obra que había emprendido. Y desde este versículo quiero traer la palabra de Dios basado en el libro de Filipenses, donde
encontramos estas palabras tan bellas que dice el apóstol Pablo: el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta que venga Jesucristo, pero también podríamos decir hasta terminarla, porque Dios ha comenzado una obra en nuestras vidas y lo que Dios comienza lo termina. Lo que Dios comienza lo termina. Dice allí en la Nueva Versión Internacional: descansó de lo que Él ya había terminado, de la creación, de lo que Él hizo. Dice la palabra que Dios terminó. Y mire, la definición de la palabra terminó o terminar habla en primer lugar de poner término a algo. Pero otra definición dice hacer que una cosa llegue a su fin. Que una cosa llegue a su fin. Por eso quiero llevarte en esta noche a la palabra de Dios, iglesia, y que tengamos presente en nuestro corazón que Dios no es como nosotros. Porque muchas veces nosotros comenzamos cosas, pero a mitad de camino las dejamos, cambiamos, hasta nos aburrimos, y abandonamos. Y Dios no es así. Dios lo que comienza, lo termina. Dios no deja nada a medias, iglesia. Y Dios ha comenzado una obra en tu vida. Dios ha comenzado un propósito y Dios lo va a comenzar. Pero también Dios lo va a terminar, porque esa es la verdad. Dios lo que comienza, termina. Ahora, mire, en este tiempo que nos ubicamos en el libro de Filipenses, eran prácticamente ya los últimos días del apóstol Pablo sobre la tierra. Él ya había escrito a las iglesias, había anunciado el evangelio, había padecido también por la causa de Cristo. Pero si había algo en su corazón, es que él sabía que en esa iglesia, porque estamos hablando de la iglesia de Filipos, no la iglesia de Éfeso, en esa iglesia, en los cristianos de esa iglesia, Dios había comenzado una obra y la estaba perfeccionando, porque de eso se trata el evangelio. No es que comienza hoy y mañana termina. Nos vamos perfeccionando. Tiene un proceso, hay un tiempo de Dios donde aún Él en ese tiempo sigue trabajando. ¿Sí o no? Dios sigue trabajando. Entonces, esta es una carta de ánimo para la iglesia de Filipos, porque en verdad la iglesia de Filipos fue una iglesia perseguida. Los cristianos de Filipos sufrieron cárcel, sufrieron persecución en su fe, a causa de su fe, sufrieron persecución. Muchos hasta fueron expuestos a muerte por la causa de Cristo. Entonces nos encontramos aquí al apóstol Pablo, que estaba preso. Cuando él escribe esta carta estaba preso y encadenado. Y sin embargo le estaba dando ánimo a los hermanos de Filipos, porque él sabía de la situación. Aún aquí habla que oraba por la comunión, porque tal vez el apóstol Pablo ya sabía que a lo mejor en un momento algo iba a suceder y la iglesia se iba a desunir, o no iba a estar la verdadera unidad que él les había enseñado, como el Señor lo dejó. Y escribe esta carta para animarlos a alegrarse en cualquier circunstancia que les pueda tocar. Ahora, alegrarse con lo bueno es fácil, y alegrarse con lo malo cuesta. Y no nos alegramos con las cosas malas. ¿Cómo nos ponemos? Mal. Pero miren, aquí el apóstol Pablo, a través de esta carta y tomando
el capítulo 2 específicamente de Génesis, versículo 2, cuando dice que Dios reposó de la obra que Él ya había terminado. El apóstol Pablo, conociendo la situación de estos hermanos en Filipos, él quería traer fortaleza y animarlos a que en toda circunstancia estuvieran en sus corazones presente que lo que Dios había comenzado lo iba a terminar. Porque Dios tenía un propósito para esa iglesia, como lo tuvo para la iglesia de Éfeso, para la iglesia que estaba en Tesalónica, para la iglesia que estaba en Colosas, para la iglesia que estaba en Filipos. Dios tenía un propósito. No es que había comenzado algo y ya el apóstol Pablo iba a morir y esas iglesias iban a desaparecer. No, al contrario. El apóstol quería decirles: ya estoy en los últimos años de mi vida. Voy a morir, porque voy a tener que morir. Pero lo que Dios comenzó en ustedes, Dios lo va a terminar. Y mire, es tan lindo esto porque había una seguridad del apóstol Pablo, porque dice la palabra que él se gozaba en sus oraciones. A ver, ¿cómo se puede gozar una persona sabiendo que tal vez hay una iglesia que está sufriendo? No hay motivo de poder gozarse. Pero el apóstol Pablo no se gozaba por lo que ellos estaban pasando. ¿Sabe cuál era el verdadero motivo del apóstol Pablo y el por qué él se alegraba? Porque a pesar de las situaciones que estaban viviendo los hermanos en Filipos, él sabía que Dios estaba obrando. Él sabía y estaba seguro que lo que Dios había comenzado en la iglesia de Filipos, Dios lo iba a terminar. Sin importar las situaciones que tuvieran que atravesar. Porque les recuerdo, no solamente el apóstol Pablo, muchos de estos cristianos fueron perseguidos, fueron puestos en la cárcel, muchos fueron muertos por la causa de Cristo. Sin embargo, había una palabra de Dios, y es que Dios había comenzado una buena obra. Decirle al que está al lado tuyo en esta noche: Dios ha comenzado una buena obra en tu vida y no está sujeta a las cosas que te puedan pasar. Porque lo que Dios ha determinado, Dios lo va a cumplir. ¿Lo creen? Amén. No está sujeta a las cosas de la tierra. En esta tierra nos pueden pasar miles de cosas. Miles de cosas. Y mire, si no te ha pasado, prepárate para que te pasen. Porque te tienen que pasar. Pero lo hermoso es que ni siquiera esas cosas van a impedir que lo que Dios comenzó termine en nuestras vidas. Dios lo va a terminar, iglesia. Y quiero que lo tengas por seguro en tu corazón en esta noche. Y que esta palabra sea para comenzar este mes de diciembre, donde ya estamos terminando el 2022, donde hay muchas oraciones, muchas peticiones, pero sí declarando que Dios comenzó algo en el 2022 sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a terminar. Ahí estaba el apóstol Pablo dándole ánimo, diciéndole que el trabajo que Dios estaba haciendo en sus vidas no siempre era agradable. A ver, porque a veces también Dios permite o utiliza ciertas cosas que ante nuestros ojos son malas para seguir trabajando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios a veces utiliza esas cosas que no son tan agradables a nuestra carne, pero sí son necesarias a nuestro espíritu. Porque el apóstol Pablo, lo que él hizo en las iglesias que Dios le permitió levantar o formar, era edificar el hombre espiritual en ellos. Y no ese hombre espiritual que estaba sujeto a las cosas terrenales, sino ese hombre espiritual que tenía sus ojos puestos ¿en dónde? En los cielos. En los cielos.
que verdaderamente iban a manifestar a Cristo en esos días sobre la tierra. Y Dios hoy, el propósito de su palabra y aún de las cosas que te pasan, las cosas malas que te pasan, iglesia, es edificar o formar al verdadero hombre espiritual en esta tierra que va a manifestar a Cristo. Ese es el propósito por el cual un día le dijimos sí al Señor. Y me encanta una palabra del apóstol Pablo y de enseguida la vamos a compartir. Pero el propósito siempre fue Cristo en su vida. No había otra cosa que no fuera el Señor en él. Que Cristo fuera manifestado en él. Que las personas puedan ver a la persona de Cristo en su vida. A pesar de las situaciones. ¿Pasó cosas el apóstol Pablo? Lea si quiere después segunda de Corintios capítulo 11. Desde el versículo 16 en adelante. Fíjese si no pasó cosas el apóstol Pablo. Sin embargo, este hombre seguía diciendo: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo Dios va a estar trabajando, iglesia. Dios va a estar obrando en nuestras vidas. Porque Él ha comenzado la obra. Y quiero muy rápidamente que tengamos en cuenta que el apóstol Pablo, a través de esta carta, estaba de alguna manera advirtiendo ya a la iglesia las cosas que tal vez iban a pasar. Él dice que, persuadido de lo que estaban viviendo, él quería hablarle acerca de tener en cuenta que cualquier cosa que enfrentaran, Dios tenía dos propósitos. Y el primer propósito es que Dios estaba usando todo lo que le sucedía. Diga conmigo, lo bueno y lo malo. Todo lo que le sucedía a los hermanos de Filipos, ¿sí?, era para aumentar sus fuerzas y dependencia de Dios. ¿Cuántos han sido perseguidos a causa de Cristo? ¿Cuántos han sido puestos en la cárcel a causa de Cristo? ¿Cuántos han recibido latigazos a causa de Cristo? Ninguno. Y tampoco es que nuestro anhelo es que suceda eso. Pero sí situaciones en la vida van a venir. Y para que esas situaciones nosotros podamos enfrentarlas, debo tener en claro que aún lo malo también es permitido por Dios. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Aún lo malo, lo que a nosotros no nos gusta, es permitido por Dios. Porque esa iglesia, una iglesia que el apóstol Pablo había adoctrinado, había formado, también el apóstol Pablo tuvo que decirle: prepárense para cuando vengan los días de persecución. Prepárense para cuando vengan los días que tal vez muchos de ustedes van a ser puestos en las cárceles, van a ser azotados. Él tenía que de alguna manera hablar que lo bueno y lo malo Dios lo estaba usando, que Dios estaba obrando en sus vidas porque Dios quería completar la obra que había terminado. A ver, les pregunto, ¿creen que Dios terminó la obra en la iglesia de Filipos? ¿Lo creen? Sí, sí la terminó. Y le terminó en muchos de ellos. Ahora, pero en mí debe generarse un pensamiento, porque yo puedo tranquilamente, aún en las situaciones malas de mi vida, preguntarme: ¿cómo yo puedo saber que con las cosas malas que me suceden, Dios está trabajando y va a terminar la obra en mi vida? ¿Cuál es la lectura de cuando nos pasan cosas malas? ¿Tenemos una lectura correcta?
¿Qué decimos? De todo tipo, menos cosas buenas. De todo tipo, menos cosas buenas. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice, aún cuando vengan esos días difíciles, quiero que tengan presente que todo eso, Dios está trabajando. Y Dios va a terminar la obra en sus vidas. Dios, dice la palabra, que la buena obra que Él ha comenzado la va a terminar porque Dios es bueno. No es porque te lo mereces, no es porque lo ganamos, sino porque Dios es bueno y porque Dios ha prometido en tu vida y Dios lo va a cumplir. Pero Dios tiene que trabajar. Dios tiene que obrar en nosotros. Pero sí hay una noticia que les quiero decir en esta noche. Dios nunca se rinde una vez que comienza la obra. Dios nunca se rinde una vez que comienza la obra. Aunque te pasen cosas malas, ¿sabes qué te dice Dios? Dale, cobra fuerzas, levántate, seguí adelante, porque yo voy a terminar la buena obra en tu vida. No me arrepiento. ¿Recuerdan la prédica del domingo? Saúl, ¿qué dijo Dios en un momento? Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Luego en Génesis capítulo 6, dice que era tanta la maldad de la tierra que dijo Dios que se había arrepentido de haber creado al hombre. Las únicas dos citas bíblicas donde leemos que Dios se arrepiente de lo que Él creó o de lo que Él puso, en este caso como Saúl por rey. Pero en lo demás Dios sabe que tal vez vamos a fallar. Tal vez Dios sabe que nos vamos a enfrentar a situaciones, pero Dios sabe que Él comenzó la obra en tu vida y por lo tanto Dios la va a terminar en tu vida, iglesia. Por eso allí estaba el apóstol Pablo hablándole, cobren fuerzas. Hoy las cosas no salen, hoy está todo mal, hoy es todo adverso. Sigan adelante, porque Dios ha comenzado una obra y Dios la va a terminar. Mire, Dios siempre está dando los toques finales al trabajo que comenzó. Y me quiero detener en esto. ¿Cuántos sienten esos toques finales de Dios? ¿Sienten cómo el artesano está ahí golpeando? Bueno, ¿saben qué significa eso? Los toques finales que Dios está dando. Porque ya pronto la obra que Él comenzó la va a terminar en tu vida. A veces esos toques finales pueden ser enfermedad, pueden ser muerte, pueden ser problemas en la familia, pueden ser problemas económicos, problemas laborales. Pero son toques que Dios está dando porque Él está trabajando. Y cuando Dios trabaja, lo mejor que te puede pasar es decirle, sigue trabajando. Sigue trabajando. Esa era la iglesia que el apóstol Pablo estaba formando. Una iglesia que se preparara para los días que iban a venir, porque el apóstol sabía que iban a venir esos días sobre la iglesia. Pero siempre en esto que el apóstol Pablo animaba a la iglesia, le decía, sus fuerzas para seguir adelante van a venir de Dios. No son sus fuerzas, no son sus ganas, porque tal vez muchos de ellos expresaron el querer volver atrás, el retroceder. Porque ¿a quién le gusta que lo persigan? ¿A quién le gusta que lo metan en una cárcel? ¿A quién le gusta que lo golpeen? Y menos por la causa de otro. Porque la causa ahí, ¿quién era? Era Cristo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Ellos tenían que soportar a causa de Cristo.
ni siquiera la causa de ellos. Ahora te pregunto, ¿podrás soportar, iglesia, por la causa de otro? ¿Qué te parece si algún vecino de tu casa o de tu barrio te dice, mira, lamentablemente me equivoqué y me han condenado a 3 meses de prisión ahí en la Boulogne-sur-Mer? ¿Quieres ir por mí? ¿Qué le vas a decir vos? No, olvídate, que voy a ir a la cárcel yo por vos. Al contrario, pagá lo que hiciste, ¿o no? Pero estas personas iban a sufrir o estaban sufriendo y padeciendo la causa de Cristo. Y allí estaba el apóstol Pablo formándolo. Allí estaba dándole fuerza, pero también le decía, cuando más sufran, más dependan de Dios. Cuando más adversos sean los días que vivan o las cosas, dependan de Dios. Qué hermosa esta palabra del apóstol. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero no era el gozo que se alegraba por lo que estaban viviendo, sino el gozo porque sabía que Dios estaba trabajando en esa iglesia. Y mire, a veces evitamos o no queremos ese proceso donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Pero es necesario, iglesia. Es necesario, porque si Dios ha comenzado una obra, tiene que trabajar. Tiene que trabajar porque Él la va a terminar. Pero yo debo tener dependencia de Dios. Y mis fuerzas para seguir adelante tienen que venir de Dios. Porque a veces no hay fuerzas para seguir. Son tantos los problemas a los cuales nos estamos enfrentando que tenemos la tendencia de bajar los brazos. ¿Sí o no? Tenemos la tendencia de abandonar. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Porque todavía estamos sujetos a una naturaleza humana. Y lo malo nos daña, nos lastima, nos hace sufrir. Y a veces le digo a Dios, no tengo fuerzas para seguir adelante. Pero yo sé que con tu fuerza lo vamos a hacer. Tú has determinado un propósito. Porque tú comenzaste una obra, dice en Génesis, y tú la terminaste. Y aquí dice en Filipenses, 6,000 y pico años después, el que comenzó la buena obra, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios está perfeccionando la obra en nuestras vidas, pero para eso necesita que nosotros aumentemos nuestras fuerzas, no las fuerzas de hombre, las fuerzas que vienen de Dios y nuestra dependencia de Dios. Eso como primero. Pero lo segundo, Dios estaba usando todo eso para que esos cristianos de Filipos fueran transformados. ¿Y transformados en qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué tenían que ser transformados? Para que Cristo sea manifestado. Dice el versículo 21 del capítulo 2. Escucha esta declaración del apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos están en la primera parte del versículo? Para mí el vivir es Cristo. Pero ¿qué pasa si tenemos que tomar el segundo? El morir es ganancia. ¿Estamos preparados? Aún ellos tenían que ser transformados porque el apóstol Pablo sabía que en algún momento iban a morir. Y aún él sabía. Y si tenía la oportunidad de seguir viviendo, no quería hacerlo como Pablo, el hombre carnal,
quería hacerlo como Cristo en su vida. Por eso dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, es ganancia, porque me voy al cielo, a la presencia de Dios. Pero mire, estas son palabras muy profundas, porque mi carrera en esta tierra es para que Cristo sea manifestado. Y por medio de Cristo vendrá todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero primero tenemos que entender, Dios comenzó la obra, pero Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Porque el propósito es Cristo. Y Pablo la tenía bien clara en esto. Era Cristo. Había desaparecido la imagen de hombre del apóstol Pablo. Era Cristo en su vida. ¿Usted cree que lo que padeció el apóstol Pablo, un hombre naturalmente, lo puede soportar? No. Lea allí en 2 de Corintios capítulo 11, del versículo 16 en adelante, la larga lista de las cosas que el apóstol padeció en esta tierra. Y si no fuera por el Señor, y si no fuera por la fuerza que el Señor le daba, y si no fuera porque él dependía cada día más de Dios, hubiese sido imposible que el apóstol Pablo escribiera estas cartas. Pero sin embargo, él tenía bien en claro que aún en cada situación difícil, Dios estaba trabajando. Porque había una obra que él había comenzado. Y había una obra que Dios estaba perfeccionando hasta poder terminarla. Creo que este hombre pudo decir estas palabras porque sintió en su corazón que Dios había trabajado. Sintió en su corazón que su tarea ya estaba cumplida en esta tierra. Y por lo tanto dijo, para mí el vivir es Cristo. Pero si tengo que morir, es ganancia. Entendió y pudo ser testigo de que Cristo fue manifestado en su vida. Y ese debe ser nuestro gran propósito en esta tierra, iglesia. Por eso Dios no deja nada incompleto. Porque tal vez muchas veces nosotros queremos alcanzar cosas y no podemos. Pero porque qué bueno es saber que si lo que yo quiero viene de Dios, lo voy a alcanzar. Porque Dios lo va a completar. Dios no deja las cosas a media. Aunque hoy estés pasando por una situación difícil en tu vida, aunque te den ganas de bajar los brazos, no lo haga. Declara que Dios te va a dar la fuerza, que tú vas a seguir adelante, que dependes de Dios y el que comenzó, la buena obra, la va a terminar en ti. La va a terminar y ojalá podamos decir, mire, como dice la palabra de Dios, en la traducción Dios habla hoy, versículo 6. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer en vosotros su buena obra, la irá llevando a buen fin mientras llega el día en que Jesucristo regrese. ¿Qué es llevar algo a buen fin? ¿Terminar? Bien. ¿Y cómo crees que tú terminarás los días en esta tierra? Bien, en victoria, siendo un vencedor, alcanzando el propósito de Dios para tu vida, tu familia para Cristo, tus sueños, tus proyectos, diciendo, Señor, gracias porque los alcancé. Decláralo, porque Dios lo va a hacer en ti, iglesia. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios nada deja incompleto. ¿Y cuántos creen que Dios ha comenzado una obra? Mira al que está al lado tuyo. Esa es la obra que el Señor ha comenzado. Y declara que en esa obra vas a ver terminado el trabajo de Dios. Amén.